Mis amados hermanos y amigos en la fe de nuestro Señor Jesucristo, sintámonos todos bienvenidos a esta transmisión. Esperamos que la gracia de Dios, que su Santo Espíritu, sea nuestro guía y nuestro instructor en esta noche. Para comenzar nuestra reunión, vamos a invocar el santo nombre para pedir la bendición. Amado Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das de congregarnos virtualmente para estudiar tu palabra, para oír tu voz, para inclinar nuestro oído y mirar qué tú tienes para enseñarnos esta noche. Permite, Padre, que esta reflexión sea de gran bendición, de gran motivación y ayuda, mis queridos hermanos. Que tú sostengas nuestra débil fe en medio de la tormenta, en medio de las crisis, en medio de los problemas. Que la gracia y el poder de Jesucristo nos sostengan fieles hasta el día de su venida. A los hermanos que en horas postreras van a oír también este mensaje, bendícelos de una forma especial. A los amigos, a las visitas, a todos aquellos miembros del grupo y sus familiares que también puedan verlo, permite que podamos disfrutar de tu gracia y de tu bendición. Te pedimos estos favores, Padre, sin merecer, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos amigos, vamos a estudiar sobre este tema que lo titulé Instrumentos de paz, instrumentos de conciliación en un mundo turbulento. La sal que usamos para sazonar nuestros alimentos tuvo ayer y tiene hoy muchos usos. Incluso en el ceremonial religioso judío tuvo bastante importancia la sal. Así lo dice Moisés en el libro de Levíticos, capítulo 2, versículo 13. Esta fue la enseñanza o la ordenanza que le dio Moisés al pueblo. Sazonarás con sal todo presente de tu ofrenda vegetal, y nunca dejarás que la sal del pacto de tu Dios falte de tu ofrenda. En toda ofrenda tuya presentarás sal. Así que es muy claro. Todas las ofrendas vegetales eran rociadas o sazonadas con sal para purificarlas. Jamás, es muy enfático Moisés, podía faltar la sal. La sal del pacto de tu Dios. La sal es un buen símbolo de la gracia y el favor de Dios. La sal es una figura de la bendición de la justicia divina. El apóstol Pablo en el capítulo 12 de Romanos, versículo 1 y 2, dice, así que os ruego, hermanos, os exhorto, dice mi versión, por la gran misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable para Dios. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos por medio de una mente renovada. Así podréis experimentar cuál sea la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Solo una mente renovada por el poder del Espíritu de Dios, según dice Pablo aquí, podrá producir vidas transformadas. Solo una mente renovada por el Espíritu de Dios podrá entender y discernir en el Espíritu cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, qué es lo aceptable y perfecto que Dios pide de nosotros.
Necesitamos, hermanos, una mentalidad distinta a la mentalidad de este mundo. Una mentalidad capaz de romper con los esquemas, principios y manera de pensar y vivir que nos propone esta sociedad. Que claro es el apóstol decirnos, no os adaptéis a este mundo. Hay la tendencia natural seguir la corriente del mundo porque luchar contra corriente es difícil. Mientras que usted no necesita hacer ningún esfuerzo para nadar a favor de la corriente. Ella solita te lleva. El diablo, el pecado y el mundo quieren masificarnos. Y el enemigo tiene tantas herramientas hoy día para masificar, como tiene masificada la sociedad y la humanidad, a través de los medios, la publicidad, las películas, a través de las mismas enseñanzas en los colegios, liceos y universidades. El enemigo quiere cambiar el chip de los cristianos para adaptarnos a la mentalidad mundana. Nada fácil, hermanos, nada fácil luchar contra la corriente, donde lo bueno es malo, donde lo malo es lo bueno, donde la virtud es sinónimo de necedad, de debilidad, donde lo impuro y blasfemo es sinónimo de débil religiosidad. Es bastante agobiante y triste ver la condición en que vive nuestra sociedad hoy. Disculpe. Por eso mismo, Jesús nos ha pedido de una forma enfática, allá en el libro de Mateo capítulo 6, vosotros sois la sal del mundo. Vosotros sois la sal del mundo. El mundo necesita, hermanos, ser salado, ser sazonado, ser sanado y necesita ser preservado. Dios, para esto, quiere hacer una obra en sus hijos y por medio de sus hijos. Quiere hacer una obra en nosotros y por medio de nosotros. Él quiere bendecirnos, como le prometió Dios a Abraham. Te bendeciré para que tú seas de bendición a todas las naciones. En la medida que podamos empaparnos, imbuirnos de la bendición de Dios, en esa misma medida podemos proyectarnos hacia los demás para bendecirlos, para guiarlos y iluminarlos. En este mundo actual, hermanos, mucha gente vive una vida insípida, una vida sin sazón, sin gracia, una vida triste, llena de congojas, de frustraciones, de aflicciones, de temores. Una vida sin sazón. Y nosotros como cristianos necesitamos llevarles sazón al mundo, llevarles sazón, llevarles gozo, llevarles alegría y esperanza a un mundo tan afligido. El mundo necesita respuestas sabias, porque hay muchas interrogantes, hay muchas preguntas, la gente está angustiada y preocupada, a veces buscan cualquier otro medio para buscar información. Y lamentablemente es en las redes sociales información que valga y que sirva, muy poca. La gran mayoría es basura digital que vuela y recorre la red. Miren lo que dice el apóstol Pablo allá en el libro de Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6. Compórtense, nueva versión internacional. Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Que su conversación sea siempre amena, sazonada con sal, de buen gusto. Así sabrán
cómo responder a cada uno. Compórtese sabiamente con aquellas personas que no creen en Cristo. El mundo necesita, hermanos, ser salado. Darle respuestas sabias a sus interrogantes. El mundo necesita expresiones de amor, de simpatía y de tolerancia. Sembrar amor allí donde hay odio. Sembrar reconciliación allí donde hay enemistad. Hay muchas familias distanciadas. Padres que han abandonado a sus hijos, su familia. Niños sin sostén, sin sustento, sin educación, sin afecto, sin amor. Sembrar paz allí donde hay resentimiento y odio, donde hay violencia. Sembrar paz y armonía allí donde hay contiendas y discordias. Hermano, eso requiere gracia. Eso requiere gracia. Requiere sal, es decir, simpatía, tolerancia. Necesitamos pedirle al Señor que inflame nuestro corazón con su espíritu, nos llene de gracia para que podamos llevar palabras de esperanza, palabras de aliento. Los hijos de Dios, hermanos, somos elementos de paz, no de discordia. Los hijos de Dios somos elementos de contención. Vosotros, dice Cristo, sois la sal del mundo. El mundo necesita ver a los cristianos como elementos también, no solamente de sazón, sino como elementos de preservación y vida. Vivimos en un mundo en descomposición, hermanos. En una descomposición alarmante. Descomposición social y descomposición moral. Los cristianos que aspiran un día a estar en la presencia de Dios tienen un reto enorme en la familia. Las películas, aún las películas para las comiquitas de niños, en la universidad, en el colegio, en el liceo, en los jardines escolares. El mensaje, las 24 horas, por todos los medios de difusión, es que no hay diferencia entre hombre y mujer. Y a los niños se les quiere inculcar a las buenas o a las malas, que eso es normal. Que un hombre viva y ame a un hombre y una mujer viva y exprese sus sentimientos a una mujer. ¿Y qué podemos decir de la descomposición en que vivimos en la sociedad? Hermanos queridos, no solo vemos una sociedad polarizada, sino confrontada y enemistada. Una sociedad cargada de odios, de resentimientos y una violencia que se percibe a flor de piel en las calles, en los medios de comunicación social. Violencia, derramamiento de sangre y muerte por doquier. Y hay factores, hermanos, que están atizando, contribuyendo para aislar y confrontar más a los hombres, como es el factor de la política, el factor de la guerra. Hoy vemos nuestra sociedad colombiana encrispada. La intolerancia y la irracionalidad de distintas formas está siendo patrocinada por factores exógenos o endógenos muchas veces dentro de la misma sociedad,
Vivimos en un mundo lastimado y herido, hermanos, por las injusticias, por la inequidad, por la violencia, por el dolor. Y el mundo necesita ver a cristianos actuando como sal, es decir, como agentes de unidad, agentes de paz y agentes de preservación. Porque eso hace la sal, preserva, para que los alimentos no se corrompan. Tú y yo hemos sido llamados por Jesucristo como elementos de preservación en un mundo decayente. Y así es, hermanos. Si en Sodoma y Gomorra hubieran habido tan solo 10 hombres, tan solo 10 personas correctas, por misericordia de Dios hacia Abraham y hacia Lot, Dios hubiera preservado la vida de los sodomitas, los habitantes de Sodoma y los habitantes de Gomorra. Si tan solo hubieran 10 personas, por esas 10, Dios hubiera preservado la vida de estas dos naciones. Esto enseña, hermanos, una verdad inobjetable. Es por la misericordia de Dios hacia unos justos de entre las grandes ciudades que el Señor contiene los juicios hacia la gran masa de una sociedad que se ha envilecido y se ha corrompido. Es por la permanencia de los justos, de la fidelidad de los justos, por la misericordia de Dios hacia ellos, que Dios prolonga estos tiempos de gracia, dándole oportunidad a los impíos de conocer a Cristo a través de nosotros, a través de la sal que podamos llevarle a ellos. Los cristianos son elementos de anticorrupción, porque aunque es a la inversa, porque la sal corrompe, pero en este caso de los alimentos, ¿ya? Así que la sal es un elemento preservativo. Hermanos, eso fue lo que hizo José en Egipto. Como hemos estudiado en la escuela sabática esta semana que ha terminado. José fue sal. José actuó como un instrumento de Dios, como sal, para preservar la vida de su familia. Y no solamente para preservar la vida de sus 400 y pico integrantes de su familia, sino para preservar la vida de un imperio, como en aquel entonces era Egipto, un imperio mundial. Gracias a la fidelidad, a la administración, Dios usó a este hombre como un instrumento para preservar la vida a muchos hombres, a miles de hombres. José, cuando tuvo sus hermanos de frente y recordando todo lo que le hicieron, todo el dolor, el sufrimiento que le infligieron, pudo haber actuado con resentimiento, con odio, con venganza, pero no. José no actuó así. La resiliencia de José y su magnanimidad, su grandeza, son un mensaje para los hijos de Dios. Hayan pasado por donde hayan pasado, hayan sufrido lo que hayan sufrido, de sus enemigos, de sus opositores. José es un gran ejemplo de magnanimidad, de grandeza, de virtud, de mansedumbre, de perdón, de conciliación. José fue una sal. Sal en medio de una corrupción, en medio de la nación pagana. José honró a Dios. Fue primer ministro. Después de Faraón, el hombre más grande en toda la nación de Egipto era José. Fue primer ministro y fue ministro de Hacienda. Fue un gran gerente, un gran administrador. ¿Qué podemos aprender de José? Que cuando el hombre se pone en las manos de Dios, invoca su presencia, la gracia de Dios puede hacer de ti, mi hermano, hacernos hombres y mujeres útiles para bendecir a otros, para preservar a otros. Y Daniel en Babilonia,
Un caso similar, muy similar a José. Ambos fueron llamados a trabajar en la cosa pública, en la administración pública. Daniel honró y representó a Dios en su vida, en su carácter, en su conducta. No se corrompió con las malas prácticas administrativas. Manejaba recursos, manejaba dinero, tenía poder, igual que José. Fue un hombre íntegro y fue un hombre honesto como gobernador. Nabucodonosor y la nación de Babilonia fueron sazonadas por la virtud, por la gracia de Daniel. Aunque sus enemigos, que estaban dentro del mismo gobierno, otros gobernadores y otros intendentes, buscaron por todos los medios una debilidad, un desliz en el manejo de la cosa pública, en el manejo de la administración, para poder acusar a Daniel ante Darío. Pero maravillosamente el testimonio que da la palabra de Dios es maravilloso. Cómo estos hombres quedaron sorprendidos porque no pudieron encontrar nada. Vamos a ver lo que dice el capítulo 6, versículos 4 y 5 del libro de Daniel. Lo voy a leer en la versión internacional. Dice: entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso concluyeron: nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser que sea en algo relacionado con su fe o con su religión. ¿Qué conclusión tuvieron que llegar ellos? No encontraron malos manejos, no encontraron corrupción, no encontraron deslealtad. Él era un extranjero. Ya tendría la ciudadanía caldea a lo mejor, pero era un extranjero. Pero no pudieron encontrar. Entonces fraguaron encontrarle una debilidad, un boquete por donde atacarlo en el asunto de su fe y las leyes de Dios y los principios religiosos que él tenía. Hermano, Daniel amó, fue fiel y honró a Dios. Y el Señor le dijo a Saúl, cuando Dios lo honró como rey, pero deshonró a Dios, fue desleal y fue infiel, el Señor le dijo a Saúl: yo honraré a los que me honran. Yo honraré a los que me honran. Por eso Dios honró a Daniel. Y aunque fue víctima de un complot, con más intensidad se refugió en Dios. El complot que le armaron era para que él dejara de pedirle a Dios en oración. No. Más bien se mostró desafiante. Es decir, mostró que él no iba a ceder al chantaje o a la amenaza. Abrió las ventanas y en dirección hacia el templo de Jerusalén clamó a Dios con más intensidad que lo que venía haciéndolo 3 veces al día. Al final, aunque el rey cayó en la celada, Dios intervino para cerrar las bocas de los leones. Y el rey tuvo que reconocer que no había un Dios tan grande y maravilloso como el Dios de su amigo Daniel. Porque Daniel llegó a ser amigo para el rey. Daniel hizo todo lo posible, pero como ya había firmado una ley, tenía que cumplirlo. Y fue cuando lo metió al foso de los leones, al día siguiente, fue a mirar: Daniel, Daniel, con angustia. Tenía la esperanza de que el Dios de Daniel pudiera intervenir, y así fue. Así que Dios honró a la fidelidad de Daniel,
Y por medio de la fidelidad de Daniel, por ser sal, este pagano rey Darío reconoce la soberanía y el poder del Dios de Israel. Pregunto, mis hermanos, ¿se puede ser diferente y poner distancia en un mundo de deshonestos y corruptos? ¿Se puede ser luz en medio de las tinieblas? Por supuesto. ¿Se puede ser sal en medio de la corrupción? Por supuesto. Lamentablemente, o fatalmente diría yo, algunas personas, incluso hasta cristianos, se excusan por el trabajo. Que yo no puedo ser fiel a Dios en el trabajo porque yo trabajo en medio de un gremio de taxistas que son disolutos, mala boca, mal hablados, de malas costumbres. Es que yo no puedo ser fiel allí en la administración porque allí todos roban. Pero cada uno tiene una excusa para quedar bien. Porque nadie quiere luchar contra corriente, porque requiere esfuerzo, sacrificio, humillación a veces. Entonces prefiere mejor que la corriente lo lleve sin hacer ningún esfuerzo. Pero José en Egipto y Daniel en Babilonia demuestran que el hombre esté donde esté, incluso en la cúspide del poder, incluso en la fama, incluso en medio de la autoridad y aún en medio del paganismo, si se quiere amar a Dios, si se decide ser sal y recibir la gracia de Cristo, el hombre puede ser fiel y puede poner la diferencia y mostrar a los hombres quién sirve a Dios y quién no le sirve, quién ama a Dios y quién no lo ama. Vosotros, dice Cristo, sois la sal de la tierra. Hermanos míos, leí un párrafo de La Pluma Inspirada que dice: de todos los habitantes del mundo, los cristianos están llamados a ser los mejores ciudadanos. ¿Lo repito? De todos los habitantes del mundo, los cristianos son llamados a ser los mejores ciudadanos. Pero no se crea, hermanos, ser un buen ciudadano, ser un hombre y una mujer de bien, respetado en la sociedad, es un reto y un testimonio. Es un reto porque si tú haces el bien, te haces vulnerable. Si tú actúas apegado a la ley, te haces víctima. Pero es un reto. ¿Cambiaremos los principios? ¿Abandonaremos nuestros principios porque otros lo abandonan? ¿Seguiremos a los muchos para hacer el mal? El Señor le dijo a Moisés en el Éxodo 23:2, no seguirás a los muchos para hacer el mal. Es decir, no nos dejemos masificar, en otras palabras, usando un término coloquial muy nuestro, Moisés le dijo al pueblo eso: no se dejen masificar por las multitudes. No siempre las multitudes han tenido la razón. Las multitudes rechazaron a Cristo. No siempre las multitudes van por el camino correcto. Acuérdense que el camino correcto va por un camino angosto y son pocos los que caminan por ahí. Pero el camino ancho, libre, sin restricciones, con libertades, con hacer lo que tú quieras y puedas hacer, o se le venga en gana, es el camino amplio, espacioso, el camino ancho. Por ahí van todos, o van muchos, o va la gran mayoría. Pero ese mensaje es: no seguirás a los muchos para mal hacer. Éxodo 23, versículo 2. Ser sal en medio de un mundo que ha abandonado todos los principios y todos los valores. Ser sal en medio de un mundo dado a la corrupción. No depende del gobierno o Estado que nos toque. Dios nos llama a ser los mejores ciudadanos, respetuosos de la ley, de la justicia y el orden, independientemente de qué clase de gobierno esté al frente gobernando el país. Sea un gobierno de centro, de derecha o de izquierda,
Los hijos de Dios honran y sirven a Dios por encima de cualquier consideración humana. Los hijos de Dios son elementos de contención, de preservación y de paz. Los hijos de Dios llevan la insignia de la realeza. Bienaventurados, felices y dichosos los pacificadores, porque ellos serán considerados hijos de Dios. Los verdaderos hijos de Dios son los que trabajan por la paz, por los que trabajan por la amistad y la concordia entre los hombres por encima de cualquier diferencia o consideración humana. Porque los hijos de Dios son pacificadores, son sal de la tierra. Hermanos, les voy a regalar este texto bíblico para que lo lleven en sus almas y lo mediten en oración. Daniel 6:28. Para que veamos el proceder de Daniel. Daniel 6:28 dice: y este Daniel prosperó, y este Daniel, que fue un gran ministro y un gran alcalde durante el gobierno caldeo en Babilonia por muchos años, pasaron reyes, varios reyes de Babilonia, y él permanecía en cargo. Había un cambio de presidente, otro presidente, un cambio de rey, otro rey, pero él permanecía fiel. Fiel cuando Nabucodonosor, fiel cuando Belsasar, correcto y honesto en sus transacciones, y en su honradez, y en su integridad y pureza. Y ahora que el imperio caldeo caía y lo tomaban los medos y los persas, mira lo que dice la palabra. Y ese Daniel prosperó durante el reinado de Darío, el medo, y durante el reinado de Ciro, el persa. Durante el reinado de Nabucodonosor, durante el reinado de Belsasar, durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, Dios bendijo y prosperó a Daniel. Pregunto, ¿por qué prosperó Daniel en gobiernos tan diferentes y autoritarios? ¿Por qué? Muy simple, hermanos. La palabra de Dios es muy clara. La palabra de Dios no está escrita a medias tintas ni ambigüedades. Porque su prosperidad nunca dependió de un estado o gobernante de turno. Su prosperidad y la bendición dependía de la protección y la bendición de Dios, de honrarlo, de mantener arriba en alto sus principios, de ser la sal. De allí sí dependía la bendición. Prosperado en todos. Caía un gobierno, venía otro gobierno. No dependía del gobernante ni de las leyes que cambiaran. Él permanecía fiel y Dios lo prosperó durante el reinado de todos estos reyes. ¿No le dice algo a usted? Claro que sí. Hermanos, la Biblia dice de Daniel, en el capítulo 9 de Daniel, cuando el ángel se le dirigió a él, se le dirigió en palabras que deberíamos asegurarnos que Dios tuviera ese concepto de nosotros. El ángel le dijo: eres muy amado de Dios. Y como eres muy amado de Dios, yo vengo a revelarte la visión. Venga el gobierno que venga, hermanos. Pasemos por las crisis que pasemos. Dios bendecirá, guardará y sostendrá a sus hijos, que son su especial tesoro. Hermanos, mañana, Dios mediante, habrá un nuevo gobernante en nuestro país. A lo mejor habrán cambios en el país. Quizás para bien, quizás para mal. No lo sabemos. ¿Qué nos toca? Ser sal. No dejar de ser sal. No dejar de ser sazón
y fuente de preservación y fuente de bendición. Así como Daniel. Honrar a Dios. El Señor lo ha prometido y Él cumple lo que promete. Él no es hombre ni hijo de hombre para mentir. Yo honraré a los que me honran. Yo honraré a los que me honran. Hermanos, nuestra fidelidad, amor y entrega a Dios no pueden jamás depender de un nuevo gobierno ni sus leyes. Porque si se levantan leyes, si se levantaran leyes contrarias a la voluntad de Dios, si se levantaran leyes que nos presionaran a violar la ley de Dios, los cristianos, los hijos de Dios que tienen su conciencia sujeta a la palabra, tienen una hoja de ruta establecida y clara. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese es el principio del cristiano. Y David pregunta en el Salmo 11:3. David pregunta: Señor, si fueren destruidos los fundamentos, si fueren socavados los fundamentos, ¿cómo ha de actuar el justo? Así lo dice, textual. Si fueren derribados los fundamentos, ¿cómo ha de actuar el justo? Manteniendo sus principios, manteniendo su integridad y su relación con Dios, siendo fieles al deber como la brújula al polo, dice la pluma inspirada, manteniéndose de parte de la justicia, aunque los cielos se desplomen. Hermanos, no estamos en manos de hombres caprichosos, de ambiciosos y de hombres con sus locas ambiciones. No estamos a merced de fuerzas humanas a oscuras. No. Venga quien venga, pase lo que pase, estamos seguros. Y estamos seguros porque estamos simplemente en las manos de Dios. Con Dios no tenemos nada que perder, pero sí tenemos mucho que ganar. Sin Dios, sí tenemos mucho que perder. Porque tú y yo con Dios, con Cristo, somos mayoría. Hermanos, tú y yo con Cristo somos mayoría. El Señor no va a abandonar a su pueblo. Hermanos, quiero decirles, lo que viene, no solo para Colombia, sino para el mundo, no es nada fácil. Viene mucha hambre, mucho desempleo. La violencia seguirá marcando su ruta. La inmoralidad y la corrupción seguirán hundiendo este mundo. Las guerras serán continuas. Habrá inestabilidad social. La familia se derrumbará cada día más. Hermanos queridos, temo que pueda ser considerado por ustedes como fatalista. Pero no. Yo les hablo a la luz de la palabra de Dios. Y yo les hablo a la luz de los acontecimientos que estamos viendo. No es para abrumarnos ni entristecernos. Porque el Señor nos dice, cuando vieren estas cosas, gócense y alégrense porque vuestra redención está cerca. Levanten vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. No tenemos que temer, hermanos, a menos que nos olvidemos cómo Dios nos ha traído hasta aquí. No tenemos nada que temer al futuro, a menos que nos olvidemos la forma maravillosa y providencial como Dios nos ha traído hasta aquí. Y si Dios está con nosotros, si Dios está de nuestra parte, ¿quién estará contra nosotros? Necesitamos, hermanos, pelear la buena batalla de la fe. Pelearla de rodillas, en oración, en comunión con Él, como Jacob. Aferrarnos al Señor noches, días, y clamarle, Señor, Señor, no te dejaré hasta que tú no me bendigas. Asegurarnos que la presencia del Señor, como dijo Moisés, no podré salir, yo no podré ir porque estoy inseguro si tú no vas conmigo. Asegurarnos, pelea la buena batalla de la fe. En este tiempo, dice la sierva de Dios, cuando los campeones sean pocos, cuando la gran mayoría nos abandone, allí constituirá nuestra mayor prueba. Debemos, dice ella, sacar calor de la frialdad de otros, lealtad de su traición y valor de su cobardía. Hoy
Es el momento de asegurar nuestra vocación y elección. Hoy, hermanos, no dependemos de ningún gobierno, gane de quien gane. Tú el día martes tendrás que ir a trabajar, ganar su sustento. Tú el próximo sábado vendrás a adorar a Dios y a comunicarse con Él. Hallar gracia para el oportuno socorro. No dependemos de nadie, solamente de la gracia de Dios. Pero el Señor espera que tú y yo seamos campeones, peleemos la batalla de la fe y nos pongamos de parte de la justicia, aunque los cielos se desplomen. Nos pongamos de parte de la verdad, porque Pablo dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Con la verdad podemos prevalecer. Con Cristo podemos prevalecer. Con Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cristo ha hecho amplia provisión para sostenernos y ayudarnos, hermanos. No va a dejar a ninguna alma débil flaquear en medio de la tormenta. El alma más humilde que confía en Dios se hace omnipotente por el poder de la gracia. Hermanos, encomendémonos al Señor. Pidamos por la paz de nuestra nación. Porque como dice Jeremías, en la paz de esta nación encontraremos también seguridad nosotros. Que aprovechemos estos días de gracia para predicar, para reconciliar, llamar a los hombres a reconciliarse con Dios. A eso sí queremos hacer hincapié, hermanos. No a participar de divisionismos, de confrontaciones políticas baratas, triviales y groseras, que lo que hacen es fraccionarnos, segregarnos. No, convocar a los hombres al pie de la cruz, bajo la cruz convocar a los hombres. Y decirles, como dijo Cristo, mi reino no es de aquí. El Señor tiene un reino superior, un reino de gracia mayor, un reino de gloria para compartir con sus hijos. Y yo quiero compartirlos con el de la derecha, con el de la izquierda, con el del centro, con mis hermanos que fueron comprados por la sangre preciosa de Cristo. Hoy el Señor te llama a eso, hermanos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y te sostenga fiel y nos ayude a pelear hasta el final la buena batalla de la fe. Que el Señor nos lo conceda en gracia. Amén y amén. Concluimos con una oración. Querido Padre, gracias por tu sin igual amor. Gracias por tu bondad infinita. Porque de las tinieblas del pecado nos llamaste a tu luz admirable. Porque estando muertos en nuestros delitos y pecado, nos diste vida y nos ha hecho salvos por tu gracia. Señor, gracias porque nos llamas a ser la sal de este mundo. Permite, Padre, que este mensaje lo hayamos asimilado. Permite que la gracia de Cristo se derrame en nuestros corazones para que podamos ser agentes de preservación en un mundo lleno de corrupción y maldad. Que podamos llevar gracia, esperanza y gozo y paz a un mundo insípido, a un mundo solo y triste y vacío. Que podamos llevar esperanza a mucha gente desilusionada. Que podamos decir que Cristo reina y viene pronto por su pueblo. Que podamos, Señor, llevar alegría y paz en medio de tanta turbulencia. Sálvanos, Señor. Conquista nuestras almas con tu amor. Ayúdanos a abandonar la culpa, el pecado y a vivir vidas que te honren y te glorifiquen. Podemos, querido Padre, porque ahí está el ejemplo de José y el ejemplo de Daniel, que en medio de la apostasía, en medio del paganismo y en medio de la oposición, en medio del sufrimiento y el dolor, perseveraron fieles y tú hiciste de ellos una gracia para preservar naciones y para dar a conocer tu glorioso nombre. Padre, bendice a tu pueblo. Bendice a este grupo de oración, a cada hermano que hace parte de él, a cada amigo que se relaciona con nosotros y que escucha este mensaje. Bendícelos enormemente a ellos, a su familia, a su hogar, a su trabajo. Provéenos el pan nuestro de cada día, Señor, y más bien danos en abundancia para que tengamos con qué bendecir y compartir con otros. Gracias, Padre, por tu amor inefable. Danos una semana bendecida, feliz y en paz, y permite que los acontecimientos de mañana puedan desarrollarse de una forma tranquila y que nosotros podamos estar, Señor, unidos a ti. Pase lo que pase, estamos de parte de ti, Señor. Gracias por todo, Padre. Te bendecimos, te alabamos, te agradecemos. Por el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Feliz noche, amados hermanos. Hasta otra oportunidad. Dios les guarde.